mostraros en estos 5 minutos porque esto es cómo se diluyen los riesgos, o se maquillan los muertos, podemos decir así. Y consiste en esta gráfica que la vais a entender perfectamente a la luz de las otras. Por un lado, seguimos teniendo el incremento de los casos de cáncer y el tiempo, pero vemos que el tiempo, empezamos con una incidencia de cáncer en 2010, que va teniendo esta incidencia, y resulta que misteriosamente a partir de 2021 sufre una pendiente mayor. Y entonces hay un incremento mayor de casos de cáncer, que claro, si alargamos el periodo de observación, pues diluimos ese riesgo. Entonces lo hacemos homogéneo, pero no ha sido homogéneo. Aquí hay un disparo de la incidencia. ¿Y a qué se debe este incremento? Esa es la pregunta del millón. ¿A qué se debe ese incremento? Pues retrasos diagnósticos, cambio climático, que ha podido justificar ese incremento tan brusco y ese maquillaje que se han hecho. Sí, han aumentado la incidencia, pero no ampliemos el periodo, porque si no va a parecer que efectivamente vienen aumentando los cánceres desde hace 25 años, claro que sí. Pero vamos a fijarnos qué ha pasado desde el año 21, con cada uno de los cánceres que han aumentado tanto. Porque claro, los microplásticos y todas esas cosas, los polutantes han estado actuando aquí, y si eso fuese así, y solamente eso, pues esta línea hubiese tenido que seguir hacia aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay este incremento desde aquí, que era lo esperado, hasta aquí? ¿Qué es lo que tenemos? Habría que preguntar, ¿y ese incremento es gente que se vacunó de COVID o no? Esa es la pregunta que convendría hacerse para saber si realmente las vacunas COVID han incrementado el riesgo de cáncer. Con estas 3 diapositivas yo confío en que ustedes hayan entendido cuando se dice que probablemente las vacunas COVID han contribuido a que se incremente de forma notable el riesgo de cáncer en la población. Lógicamente, es un riesgo asumido por aquellos que se vacunaron. Porque el resto de los factores, vamos a decir, cancerígenos, el medio ambiente, los alimentos, lo que queráis, está presente, nos afecta a todos por igual, vacunados y no vacunados. Pero habría que analizar si ese incremento de riesgo ha acontecido en personas que han asumido un riesgo adicional que antes no había y que existe a partir del año 2021. Pregunta para la reflexión y pregunta para que ustedes le den vueltas. Pero detrás de eso estamos. Desglosen ustedes mismos ese incremento. ¿Y a partir de cuándo empieza a ser extraordinariamente grande? Que no les maquillen ese incremento echando la línea de observación hacia atrás, hacia el 2000, 2010, 2007. Entonces, claro, diluyes el incremento que ha habido ahora. ¿Me entienden ustedes? Bueno, que pasen una feliz tarde y que le den vueltas a estas reflexiones. Para eso sirve reunirse con los colegas, ¿no? Para analizar esos riesgos y estudiar la epidemiología. Un fuerte abrazo.